Bueno, buenas noches. Esta es una nueva clase de Macroeconomía 2. Hoy vamos a tratar, en principio, un tema que tiene que ver con el análisis de las variantes posibles de tipo de cambio. Vamos a empezar a compartir pantalla. Hasta ahora, o por lo menos no solamente hasta ahora en este cursado, sino eventualmente hasta ahora en lo que tiene que ver con la temática de Macroeconomía 1 y todo lo anterior, digamos, se ha analizado de soslayo, digamos, el tipo de cambio teniendo en cuenta algunas cuestiones básicas, digamos, como el hecho del formato del tipo de cambio, si fijos y flotantes, si se analiza al estilo Oxford o al estilo Cambridge, digamos, bueno, cuestiones como el tipo de cambio nominal, real, cuestiones por ahí están medianamente claras en la intuición, pero no están lo suficientemente claras desde lo técnico, digamos, y aparte nuevas variantes o nuevos aspectos de la medición del tipo de cambio que han surgido en la última década, básicamente, tales como la cuestión del tipo de cambio multilateral, digamos, o la noción de lo que sería un tipo de cambio de equilibrio, nos obliga a tener una pequeña reflexión un poco más en profundidad respecto de cómo funcionan estas cosas. Lo cual vamos a dedicar parte de esta clase, no sé si toda o parte de ella, a reflexionar sobre algunas de estas cuestiones que tienen que ver con el tipo de cambio, en definitiva. Bueno, ¿cuáles son los conceptos visibles de tipo de cambio que podríamos tener en cuenta en principio? En primera instancia podemos decir que el tipo de cambio nominal, que se caracteriza con la letra E por exchange rate, que sería su equivalente en inglés, casi siempre la E la van a ver en todos estos casos, excepto que pueden ver una S en los textos de Dorbush. Es el cociente del precio de dos monedas. El tipo de cambio es siempre un precio relativo. El precio relativo es el cociente entre dos monedas, una moneda que uno llamaría A, que es la moneda base o patrón, y una moneda B, que es la moneda que uno quiere analizar. ¿Cuál es la cantidad? La cuestión sería cuál es la cantidad de billetes y monedas B que uno debería adquirir para poder adquirir una unidad de la moneda A. En este caso, en Argentina, según el tipo de cambio que tomemos, supongamos que 190 contra 1, digamos. Perdón, entonces, en el caso de la Argentina, ¿cuál sería los pesos B o A entonces? A, ahí lo estás viendo. A es, la moneda base, digamos, y la otra es la moneda objetivo. Es el cociente entre dos valores, es el cociente entre lo que vale el dólar y lo que vale el peso, lo estás viendo ahí, y, Perfecto, perfecto. ese cociente entre esos dos valores objetivos, entre esos dos valores, el objetivo y la moneda base, es aquella cantidad de moneda que precisamos para adquirir una moneda objetivo, que sería en este caso el dólar. Cabe destacar, es importante, no me gustaría confundir todo al principio, por ejemplo, en países como en el Reino Unido se plantea exactamente al revés, exactamente al revés. Ellos son la moneda objetivo, por así decirlo, y la moneda base es aquella que van a comprar. Así que, digamos, en las pizarras de una casa de cambio argentina, ustedes encontrarían, si es que fuese posible adquirirlo, bueno, tuviesen dólar 105, como fuera, o 100, para redondear, y si el tipo de cambio fuese tomado en cuenta a la inglesa o a la Oxford en todo caso, diríamos en todo caso, peso argentino igual 0,01 dólar. O sea, todas las conversiones cambiarias se utilizan utilizando como centro o como patrón la libra esterlina.
es cuántos dólares hacen falta para comprar un peso. Bueno, un centavo, supongamos. Y la otra manera es cuántos pesos hace falta para comprar un dólar, que es nuestro método. Que es nuestro método. Los dos métodos son ingleses, pero uno prosperó en el resto del mundo, que es el de Cambridge, y el otro es el de Oxford, digamos, que es inverso. Y que es el que se utiliza usualmente en las casas cambiarias británicas y de la Commonwealth. Ahí estaríamos viendo la cuestión de la moneda objetivo y la moneda base. La moneda base es el precio de la moneda que tenemos nosotros y la moneda objetivo es aquella que querríamos en todo caso adquirir o valorar. Es el cociente entre dos valores. Y aquí tienen esta cuestión que acabo de mencionar, la inversión que se realizaría, por ejemplo, con relación a la libra en los países británicos. Lo que se llama comúnmente el tipo de cambio a la inglesa. Nosotros no lo consideramos, bueno, lo estamos considerando, digamos, ¿no? Pero no utilizamos esto porque, bueno, podría confundirnos. Estamos muy acostumbrados a nuestro esquema normal, digamos, y no utilizamos esto. Tengan en cuenta que si quieren utilizar un texto británico podrían llegar a encontrarse con esta confusión, digamos. O sea, profe, que en nuestro caso, ponerle, si el dólar estuviera a 200, diríamos que vale medio centavo cada peso. No, lo miraríamos de ese. Claro, 0,005 sería. 0,005, exacto. ¿Por qué? Porque diríamos qué cantidad de moneda extranjera hace falta para adquirir un peso. No quiere decir nada esto, o sea, claro, quizás el número podría ser escandalosamente bajo en el caso de los dólares, porque se ha desvalorizado mucho nuestra moneda, pero no te creas que por ahí el peso chileno yo no recuerdo ya, pero es posible que hagan falta 50 pesos chilenos para adquirir un peso argentino, por dar un ejemplo burdo y por ahí alejado de la realidad. No todas las monedas tienen un patrón de conducta similar a la nuestra, de hecho, por ahí el yen también es una moneda con valores absolutos muy bajos, pero eso no hace a la estabilidad de la moneda ni a que sirva, digamos, como patrón o con los atributos que se supone que debería tener el dinero. Ahí tenemos lo que sería el tipo de cambio efectivo. ¿Qué es el tipo de cambio efectivo? El tipo de cambio efectivo equivale al tipo de cambio nominal más o menos en su caso, los aranceles y más o menos los gravámenes en su caso. ¿Para qué se utiliza esto? ¿Por qué podría servirnos esta cuestión? Bueno, ¿cuál es el tipo de cambio efectivo para un sujeto que quiere comprar un iPhone, por así decirlo? Bueno, será el tipo de cambio oficial de 105 pesos, más los gravámenes que tiene que aplicarse para poder adquirir esa moneda en el mercado legal de cambio, si es que los pudiese adquirir, hoy está un poco vedado eso, que serían del 65%, con lo cual uno llegaría a un valor que se aproximaría eventualmente a los 180 pesos. ¿Qué es el tipo de cambio para un productor de soja? Bueno, el tipo de cambio para un productor de soja es el tipo de cambio nominal, que es 105 pesos, menos un gravamen, digamos, que este gravamen es la famosa retención, digamos, a la exportación, que es un 35%, con lo cual el tipo de cambio al que vende el productor de soja, una tonelada de soja, es aproximadamente 67 o 68 pesos. Con lo cual, ustedes verán que en Argentina esto es medio un desastre. Entre 68 pesos y 218 pesos tenemos lo que ustedes quieran, digamos. Profe, una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre arancel y gravamen? Porque eso no me entendí. Bueno, en realidad lo que mencioné yo como arancel podría ser un arancel específico a la importación de un cierto artículo. No lo estamos considerando aquí. Un arancel es una ley de impuestos internos, un arancel especial de no sé, ahora se va a reimplantar un arancel, por ejemplo, de un 16% a la importación de ciertos artículos electrónicos o tecnológicos en todo caso, para proteger a la industria nacional. Eso ya deviene de la ley fiscal, digamos, por así decirlo. Mientras que los otros son impuestos específicos que se aplican a la adquisición de la moneda extranjera, que es una cosa distinta. ¿Estamos? Así, ponele comprar
iPhone, que es un accesorio tecnológico, sería 105 pesos, más los 65 de gravamen, más el 16% aplicado sobre ese valor conjunto de aranceles. Capaz que llegamos holgadamente a un dólar de 205 pesos, por ejemplo. Mientras que en el caso del productor de soja no hay un arancel en ese caso, porque la moneda no se adquiere, sino que se liquida, pero si hay un gravamen, y esto es negativo, es una quita. Es un impuesto a la exportación, que se lo llama eufemísticamente una retención. ¿Sí? Así que los aranceles, recordad que devienen de la ley fiscal y pueden ser aplicables a cosas específicas. Compras un auto importado, tendrás un arancel de un 50% más. Entonces decís, ¿cuánto es el tipo de cambio efectivo en el cual yo tengo que considerar que me va a costar el auto? Y el auto posiblemente cueste $20.000 y resulta que estás pagando un dólar de 300 pesos. Por eso le sale 6 millones de pesos una camioneta Jeep importada, por darte una idea somera de cómo funcionaría esto. Recordad que los aranceles van aplicados a los productos y los gravames van aplicados a la adquisición de la moneda extranjera misma, digamos. Vamos al concepto de tipo de cambio de paridad. El tipo de cambio de paridad es una especificidad que se utiliza para tener en cuenta cómo podría medirse el tipo de cambio real diferido en el tiempo. El tipo de cambio de paridad al periodo T más I, donde I podría ser 1, 2, 3 o 10 años, equivale al tipo de cambio nominal multiplicado por la evolución de los precios, por ejemplo, de la moneda base, y dividido por la evolución de los precios de la moneda objetivo. Así, por ejemplo, si en los años 1970, digamos, se adquiría, bueno, justo elegí un cambio de moneda en medio, pero imaginémoslo igual, no importa. Se adquiría, digamos, un dólar con 400 pesos moneda nacional, digamos, y fuésemos capaces de calcular la evolución de los precios en Argentina y en Estados Unidos durante todo ese tiempo, podemos llegar a la conclusión que el tipo de cambio de paridad equivalente a esos 400 pesos podría ser, por ejemplo, un dólar de 80 pesos. Por ejemplo, un dólar de 80 pesos. Tomando el caso del 2002, por ejemplo, el tipo de cambio del 2002, inicio del 2002, que había arrimado aproximadamente a los 4 pesos sería el tipo de cambio nominal, P a la T más, PT más I de Argentina sobre PT es un 1, algo, es la evolución de los precios argentinos, es bastante alta. Por debajo tenemos la evolución de los precios de Estados Unidos, que ha sido positiva, pero por ahí no ha sido tan alta. Eso nos permite considerar el hecho de que ese tipo de cambio de paridad sería alrededor de 190 pesos o 195 pesos. Ese valor había llegado muy alto, casi tan alto como lo que es ahora. En realidad un poquito más alto de lo que es ahora. Para eso sirve la formulación del tipo de cambio de paridad. Los economistas calculan usualmente estos valores para saber qué es lo que, a cuánto equivaldría hoy un tipo de cambio de X pesos en una moneda de origen, digamos. Los precios crecen, pero crecen en ambos países, digamos. Podría haber sido eventualmente al inverso, un país con más inflación que nosotros. Vayamos ahora a uno que es más usado, pero un poco menos comprendido. Es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es el tipo de cambio como el cociente de dos monedas divididos por sus respectivos niveles de precios. La división por sus respectivos niveles de precios equivaldría a multiplicar por el cociente de los niveles de precios invertido. De ahí que lo estamos poniendo ahí. Entonces, el tipo de cambio real ponderado, digamos, ponderado por esos niveles de precios, me da la evolución aproximada de lo que sería el cambio real. Ferrucci, un economista cuyos textos hemos utilizado bastante en el pasado, en Macroeconomía 1, utiliza una fórmula de tipo de cambio real dividiendo el tipo de cambio nominal sobre el tipo de cambio de paridad. Pero vale para segmentos discretos en el tiempo. No hace falta enroscarse, digamos, con toda esta cuestión, digamos. Conclusión, el tipo de cambio real no es otra cosa que el precio relativo entre los bienes de dos países. De ahí la reflexión de Mankey. El
tipo de cambio real no es otra cosa que el cociente, si pudiese calcularse, un cociente gigantesco entre los precios de los bienes de Estados Unidos y los precios de los bienes en Argentina. Ese cociente me da un valor de tipo de cambio real, no tiene por qué ser 180, no tiene por qué ser 180. Esto viene a responder a algunas inquietudes que tienen a aquellos chicos que digo chicos porque realmente son jóvenes, ¿no? Que se ilusionan con un viaje a Europa y ponerse muy contentos porque su primer recibo de haberes es de 1.500 euros. Con esos 1.500 euros ellos bueno, fantasean con la cantidad de cosas que se van a comprar. De hecho, puede que sea un poder de compra interesante, pero por ahí tendrán que reflexionar el hecho de que está en invierno la primera boleta de gas y que le toca capaz que sea de 300 euros, digamos. O que posiblemente algún tipo de servicio, digamos, sea bastante más costoso que aquí. Aunque eventualmente la comida podría costar lo mismo, eventualmente un poco más, el cociente de la canasta de bienes entre dos países es lo que daría una idea de tipo de cambio real. Sería sensiblemente inferior. El sueño es ganar esos euros en España y gastarlos en Argentina, pero esto no es posible porque los precios de los bienes no son los mismos. Valga esto como ejemplo. Y si vivieran en un país más caro, pongamos por caso que vivieran en Francia o en Luxemburgo o en Inglaterra, ganarían el doble, pero se percatarían de que el costo de vida es el doble, con lo cual la situación en toda Europa es bastante parecida. De hecho, podría ser que un empleado caracterizado en Luxemburgo gane 3.000 euros, digamos, y en España gana 1.500, claro, seguramente, pero un alquiler en España sale 650 euros y un alquiler en Luxemburgo sale 1.800 euros. Con lo cual, no hay grandes ventajas. De ahí que el concepto de tipo de cambio real, concebido como el precio relativo o el cociente entre los precios de las canastas de dos bienes colectivos, es interesante como para aprender, digamos, un poco respecto de esta cuestión. Pero una consulta, o sea, cuando vos decís que es el precio relativo, sería eso multiplicado por el tipo de cambio nominal, ¿no? Claro, sería el tipo de cambio nominal dividido por el índice general o global de los precios nominales de Argentina, dividido todo eso por el tipo de cambio, por el precio de la moneda de Estados Unidos, dividido a su vez por el índice de precios de Estados Unidos. Lo que es lo mismo que es multiplicarlo por los valores invertidos. Es decir, el cociente entre la canasta de precios de dos bienes. En este caso, los precios estadounidenses divididos los precios argentinos. De esa manera encontraríamos la... Bueno, esta es una fórmula que es la que utiliza, por ejemplo, Ferrucci en este caso. Ese es el tipo de cambio real en términos discretos. Equivale al tipo de cambio nominal medido en un periodo de temas y dividido el tipo de cambio de paridad en temas y. Esto implica un cociente entre dos tipos de cambio ponderado por los cocientes de la evolución de los precios relativos en los dos países. Al costado o abajo, entre paréntesis, tenemos una versión un poco simplificada, digamos, de esto que sería más o menos lo mismo. Es lo que estoy mostrando ahí. Ese producto se termina invirtiendo y termina equivaliendo a un cociente. Yo lo puedo poner como el producto de la canasta de bienes de Estados Unidos respecto a Argentina, lo puedo poner como el cociente de la canasta de precios de la Argentina sobre Estados Unidos. Esa es la evolución del tipo de cambio real. Eso es lo que conoceríamos técnicamente como tipo de cambio real. El cociente en tipo de cambio nominal y el tipo de cambio de paridad. Ese es el tipo de cambio real. Verdaderamente. Utilizamos usualmente la ficción de dividir tipo de cambio por precios, pero la ficción de tipo de cambio por precios no es lo técnicamente correcto. Calcular el tipo de cambio real es hacer esto. Es esto que estamos viendo aquí. Sería, profe, sí. ¿cuánto podemos comprar con nuestra moneda en otro país? ¿Sería más o menos medir eso? Bueno, en realidad es cuánto podemos comprar con otra moneda en ese otro país versus cuánto podemos comprar con nuestra moneda en nuestro país y armar un cociente entre esas dos cosas diferido en el tiempo. Un ejemplo burdo.
un changuito lleno, en el supermercado puede costar aquí, no sé, 12.000 pesos. Un changuito lleno en el supermercado en Estados Unidos puede costar $100. Entonces 180 o 18.000 sobre 12.000 da 1,5, y esa sería una idea de tipo de cambio real como cociente entre un tipo de cambio nominal y un tipo de cambio de paridad. Así uno va viendo el índice de precios diferido en el tiempo, esto es diferido en el tiempo, cómo va evolucionando el tipo de cambio real momento a momento, digamos. Es lo que quise demostrar, digamos, ¿no? Y esto, cuando diferís en el tiempo, lo tenés que ponderar por la evolución de los precios en Estados Unidos y la evolución de los precios en Argentina. En Argentina, qué sé yo, 60% anual, en Estados Unidos 3 o 4% anual. No es nula, pero no es tan alta, no es tan alta. Entonces, poco a poco uno va viendo que el tipo de cambio nominal, a medida que va creciendo, puede ir creciendo un poco más, un poco menos que la evolución de los precios. En estos momentos los precios están creciendo más que el tipo de cambio nominal, por lo cual se está produciendo lentamente un proceso de apreciación del tipo de cambio que pudiese conducir a algún tipo de proceso de ajuste. Sería como medir el valor de compra de nuestra moneda con el valor de compra de la moneda de otro país en ese país. Exactamente a eso me refiero. Exactamente a eso me refiero. Y la evolución de eso en el tiempo. Ese es el significado del tema I. Hoy y eventualmente hace un año y eventualmente dentro de un año y como fuera. ¿Estamos? A eso me refiero. Vamos a la paridad de poder adquisitivo, la Purchase Parity Power, que vendría a ser lo mismo, paridad de poder de compra, o la PPC, o la PPA, o la van a encontrar con varias siglas. ¿Qué postula este principio? Este principio postula que el nivel de precios internos de un país equivale al tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios internacional. La estrellita siempre significa mundial, global o internacional. De ahí que el tipo de cambio nominal debería ser hipotéticamente un cociente entre los precios del resto del mundo y los precios del país. Esta paridad es muy discutida, ¿no? Se la llama la ley de un solo precio y dice que en ausencia de otro tipo de restricciones, o sea, en ausencia de regulaciones cambiarias, en ausencia de límites a la libre circulación de bienes, mercancías y factores, en pleno vigor, digamos, de la competencia, digamos, de bienes y factores, los precios deberían tender a igualarse y deberían ser equivalentes en todo el mundo. ¿Por qué no vale un kilo de lomo en Argentina lo mismo que vale en Estados Unidos? Bueno, no lo vale porque eventualmente en Argentina podría haber un freno a los precios, hay límite en la circulación de mercancías, hay impuestos a la circulación o cupos a la exportación, hay un tipo de cambio regulado. Si levantáramos todo eso, lentamente los precios tenderían a uniformarse. Eso es lo que es esta teoría, por ahí con una visión simplista que se ha intentado probar y por ahí los resultados no han sido muy concluyentes en el sentido de que se cumpla. Pero es importante tenerla en cuenta porque sirve como la base para muchas cosas. En su versión absoluta, un tipo de cambio fijo, digamos, equivale al cociente entre los precios nacionales y los internacionales, y un tipo de cambio real, si lo multiplico por el tipo de cambio nominal, me da igual a 1. En su versión absoluta, el tipo de cambio real mundial podría representarse técnicamente como la unidad, digamos. ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando P sobre P estrellas, o P estrellas sobre P, y eso se comenzaría una con otra cosa, entonces el tipo de cambio real sería equivalente a la unidad y sería unitario, digamos. Este tipo de cambio real sería unitario. Ahora, el incremento del tipo de cambio nominal, si yo aplico la expresión del segundo renglón, equivaldría al cociente entre dos incrementos porcentuales, del precio internacional y el incremento en los precios locales.
Esto es expresar de una manera un poco más sencilla, más esquemática, lo mismo que vimos en la figura anterior. El hecho de poner P sobre P estrella ahí, lo único que está haciendo es invertir lo que debería ser un cociente. El incremento porcentual en el tipo de cambio nominal equivale al incremento porcentual en el nivel de precios internacional dividido el incremento porcentual en el nivel de precios local. Si a esta expresión le aplicásemos logaritmo natural, tendríamos que el logaritmo natural del tipo de cambio equivaldría a el logaritmo natural de los precios locales menos el logaritmo natural de los precios internacionales. Y el logaritmo natural del tipo de cambio real sería 0, porque si E sub 0 vale 1, en esta expresión me vendría a significar que el logaritmo natural del tipo de cambio menos el logaritmo natural de P estrella, más el logaritmo natural de P estrella menos el logaritmo natural de P, dense cuenta que cuando yo agrego todas estas cosas, sumo y resto dos veces, me daría 0. Esto me daría la sensación del tipo de cambio real unitario o la fijación, digamos, del tipo de cambio real para todo el mundo. Habría un único tipo de cambio real si la función de paridad, la triple P, digamos, se cumpliera. Esta teoría ha sufrido, de hecho yo tampoco, no es que no crea completamente, pero tiene bastantes restricciones. Algunas restricciones, como ustedes pueden ver, son de corto plazo. La primera restricción de corto plazo es la inflexibilidad de ciertos precios y y los salarios eventualmente, ante ajustes monetarios. Y después también restricciones al ajuste del tipo de cambio nominal frente a cambios en los precios domésticos externos, lo que implicaría secularmente la apreciación o la depreciación anualizada, digamos, del tipo de cambio frente a una evolución distinta en los precios respecto al tipo de cambio. Si pasa una cosa como estas, la ley de la triple P deja de cumplirse. Y si frente a bajas en ciertos precios, no todos los precios bajan en igual proporción, de hecho los salarios nunca lo hacen, los nominales, ese tipo de ajuste, digamos, monetario también ocasiona distorsiones. Esas son las de corto plazo. En largo plazo pasan otras cosas. En largo plazo lo que está pasando es que los precios, los salarios, que es un precio más en definitiva, se lanzan una cierta carrera con un cierto punto de partida. Y ese punto de partida implica que algunos precios van en Ferrari a 200 km por hora, otros van a 80 km por hora, otros van a rodillas, otros van caminando para atrás. Conclusión, los precios tomados en un cierto punto de origen comparados con los precios tomados en un cierto punto de destino, ocasionan terribles diferencias. ¿Por qué? Porque han avanzado a lo largo del tiempo a diferente velocidad. Un solo ejemplo. El índice de precios del 2001, digamos, el índice de precios mayoristas, se consideraba como si fuese una base 1 o base 100 en todo caso, en 1994, y en el 2001 estaba 99,20. Eso significaba que entre 1994 y el 2001 había habido una ligerísima deflación de precios que no llegaba por el 1%. Estos precios, este indicador de precios, el mismo, está hoy en alrededor de 8.000. Significa que los precios del 2001 para acá se habrán multiplicado aproximadamente por 80, los precios mayoristas. ¿Bien? Ahora yo propongo otra reflexión. En el 2001 el dólar estaba a $1, y en el momento actual, tomen el dólar que quieran, tomen el oficial,
estaría aproximadamente a 105 pesos. Así que ya de por sí los precios internos crecieron de 1 a 80 y el precio de la moneda extranjera creció de 1 a 105. Ni que hablar lo que sería si tomáramos algún otro tipo de cotización del dólar. Estas distorsiones, si yo entro a hurgar dentro de los restantes precios de la economía, me voy a encontrar con que algunos salarios crecieron más, otros salarios crecieron menos. Aquí un corte de pelo creció más, que un kilo de pan creció menos. Más allá de las cuestiones de la regulación de los precios o la interferencia que el Estado o la mano que pueda meter en este tipo de valores, evidentemente hay una cierta protección que existe hacia los bienes no transables. No puedo importar cortes de pelo de China que salgan más baratos. Por ese motivo, un corte de pelo ha evolucionado a un cierto valor. Posiblemente en 2001 costaba $10 y hoy un corte de pelo no cueste 1.800 pesos para una persona, capaz de costar 600 o 700 pesos. Pero es una cuestión que tiene más que ver con la recesión interna, digamos, que con la evolución de los precios. Pero si comparo ese ejemplo con un juguete para regalar a un chico el día del niño, esos bienes sufren importante competencia externa y por ese motivo estos precios posiblemente no hayan crecido tanto, más allá de que estén valorizados en dólares. ¿Esto qué significa? Hay diferencias de productividad entre los llamados bienes transables, el juguete, por así decirlo, y los no transables, una entrada de cine, un corte de cabello. Este efecto fue estudiado por dos economistas, uno se llama Bela Balazs y otro Paul Samuelson. Paul Samuelson es más conocido por ustedes porque fue autor incluso de muchos textos de economía para estudiantes, digamos, ¿no? Esas son las restricciones de largo plazo. En largo plazo los precios salen disparados a diferente velocidad y además de eso, por las condiciones de cada submercado, por así decirlo, hay diferencias entre los bienes transables y no transables. Algunos pueden crecer un poco más y los otros crecen menos porque están más expuestos a la competencia extranjera. Todo esto hace que la paridad del poder adquisitivo pueda globalmente verificarse algo, pero localmente, precio por precio, no se cumple. Y por último, factores de tipo estructural, que son los más, en realidad son los más sencillos, los que más tenemos a mano. Primero, las diferencias entre disponibilidad y remuneración de factores entre países. Esto hace no sé, por ejemplo, al precio del trabajo para la construcción o al precio de un servicio de plomería. Si hay o si no hay plomeros disponibles en un país o en otro. Si hay o no hay camioneros disponibles en Gran Bretaña para trasladar combustible, un hecho reciente que hemos visto inclusive en la televisión. Diferencias tecnológicas, de gustos o de políticas comerciales. ¿Cómo se vende la carne en las carnicerías argentinas y cómo se vende la carne en una carnicería australiana, digamos? Bueno, aquí existe todavía la visión un poco antigua de entregar la media res, digamos, entregada a hombro por un operario o por un camionero, que se la descarga al carnicero y el carnicero decide lo que hacer con el corte, mientras que en otros países del mundo la carne, primero que ni siquiera se corta como la corta el carnicero argentino, el gusto argentino es muy especial para cortar la carne, y además que viene envasada eventualmente al vacío con otro tipo de cortes o gustos. No sería vendible la carne a la Argentina en Francia y tampoco sería vendible la carne francesa en Argentina. Primero porque la carne argentina es de bastante mejor calidad y segundo porque el francés la desgrasa por completo, no la corta como la cortamos nosotros. Esto es tecnología, gustos y política comercial. Es decir, en ese paquete tenemos ahí un montón de cosas. Eso puede hacer perfectamente que el lomo salga más barato y que ya salga horrorosamente caro. 30 euros un kilo de lomo. Mientras que aquí no llega eventualmente a 10 euros. No llega a 10 euros. Y después, bueno, tarde o temprano los bienes y servicios que no son transables, no hay posibilidad de arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es entrar competencia que te diga, bueno, en Uruguay un peluquero cobra $10 el corte y yo acá lo cobro 6. Entonces los peluqueros irían en masa a Uruguay a cortar el pelo. Esto no existe, no es tan posible, no es tan fácil. Y si de repente un corte sale 30 euros en Francia, menos aún. Quitarse una muela en Europa sale 500 euros, tengas o no tengas una cobertura social.
y aquí, bueno, si no la tienes, posiblemente capaz que se salga como mucho 100 euros, y la mitad o la cuarta parte de eso si tenemos una cobertura social. Esta cuestión es todo lo que estoy llamando factores estructurales. Esto es todo lo que estoy llamando factores estructurales. Imposible va a ser que una extracción de una muela salga lo mismo en todos los países del mundo. Porque no hay la misma cantidad de dentistas, porque los aranceles, porque el tipo de cambio, por todo lo que estamos contando. Con todo, podríamos también reflexionar sobre el hecho de que podría haber una triple P absoluta, digamos, y una triple P relativa. Esto es en función de la ponderación por los precios que existen en cada uno de los países involucrados. Si se cumple la PPP absoluta, cosa que es ya, como ustedes están viendo, casi imposible de creer, esto implicaría que el tipo de cambio real sería fijo e inmodificable por la política económica. Podría haber desvíos transitorios, 6 meses, 8 meses, se alejaría de un lugar y luego volvería. ¿Alguna reflexión sobre esto? ¿Alguna reflexión sobre esto? Esto de que todos los desvíos de ella serían transitorios se cumple para algunos mercados, se cumple para ciertos mercados. ¿Cuánto vale un litro de nafta super? Bueno, $1. ¿Cuánto valía un litro de nafta super en la época de Menem? $1. ¿Cuánto valía un litro de nafta super hace 20 años? 25 años. $1. Hay desvíos transitorios. Ocasionalmente podría pasar que en algún tiempo, que durante algún tiempo, el precio esté un poco por debajo de lo que uno piensa, luego de modificaciones un poco bruscas en el tipo de cambio, o políticas de mercado, aplicación de tributos, impuestos, lo que sea, pero tarde o temprano, lentamente, los precios de algunos bienes tienden naturalmente a su cotización original. Esto de un litro de nafta, $1, es un clásico. Es un clásico. No obstante, no se cumplen todos los bienes. También tenemos que reflexionar que las canastas, los conjuntos de bienes de cada país no son las mismas, sino son comparables. O sea, ¿cuál es la colección de bienes que consume un argentino versus la colección de bienes que consume un colombiano? No vayamos a Europa. Bueno, capaz que habrá una proporción mucho más alta de carne vacuna, una proporción un poco más baja de carne de cerdo, quizás mucho más harinas en Colombia, por dar alguna idea de cómo estas cosas se cumplen o cómo no se cumplen, digamos, en todo caso. Por ahí esto nos llevaría al hecho de que sería conveniente tener en cuenta una triple P relativa, ponderando las canastas de bienes. Algunos intentos hay. Por ejemplo, la revista inglesa The Economist, que la recomiendo, que es muy interesante, lanzó hace muchos años el índice Big Mac. El índice Big Mac es muy sencillo. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa Big Mac en diferentes países del mundo? Este índice Big Mac es una buena forma de medir si se cumple la PPP absoluta o si no se cumple. Típicamente un Big Mac en Estados Unidos puede estar alrededor de 6 o 7 dólares, en todo caso el combo grande. Bueno, uno diría 7 por 105, si tomamos el tipo de cambio oficial estamos en 700 pesos, si lo tomamos por 180 capaz que estaríamos en alrededor de 1000 pesos. Bueno, esta es la medición justamente de los desvíos que estamos proporcionando. Miren si habremos sido sabandijas nosotros, que durante la última etapa previa al gobierno de Macri había un secretario de Comercio llamado Guillermo Moreno, que había hecho un trato medio espurio con McDonald's que permitía que el Big Mac quedase con el precio congelado durante muchísimo tiempo y le permitía a cambio de eso subir los precios de otras hamburguesas. Ustedes no sé si lo recordarán, si es que son consumidores de esta cadena de restaurantes de comida, pero en esa época el Big Mac estaba ridículamente bajo y esto era para demostrar que la inflación en Argentina no era tan alta, porque el Big Mac calculado por The Economist daba un valor bajo de la hamburguesa. Si se hubiese puesto el valor de la hamburguesa al valor que realmente podría haberse tenido que tomarse en cuenta por la comparación con hamburguesas de calidad o de tamaño semejante, era bastante cara la hamburguesa argentina y había aumentado bastante.
Otra cuestión es la controversia respecto de qué índice de precios deberíamos usar. El índice de precios al consumidor incluye seguramente bienes transables y no transables, con lo cual es un poco más distorsionado respecto de, o sea, es más cerca de la realidad para el consumidor, pero está un poco más distorsionado respecto de la medición de la paridad de precios. Si yo quiero medir una paridad de precios que tenga que ver con la evolución de los precios entre países, debería tal vez utilizar un índice de precios que haga más referencia en algo transable. Ya cuando utilizo un índice de precios mayoristas, ya el índice de precios mayoristas eventualmente me elimina de un plumazo montones de bienes que son de consumo final y que no son transables. Entre ellos el corte de pelo y las entradas de cine, por dar una idea. O una entrada a un restaurante. En todo caso, el mayorista indicará cuánto cuesta la carne que se le vende a los restaurantes, pero no es lo mismo, o cuánto le cuestan las tijeras o los secadores de cabello que se le venden a los peluqueros, pero no incluye en ese índice de precios el precio de un corte de pelo. De esa manera uno podría nada, tratar de mejorar un poco la aproximación a ver si se cumple. Vamos a ver si se cumple, tenemos un trecho todavía para recorrer para aprender un poco sobre esto. Ahora vamos a un descubrimiento, no es un descubrimiento, una herramienta más o menos novedosa que se viene utilizando no hace demasiado tiempo, que es el tipo de cambio real multilateral. No tiene mucho sentido ver la evolución de los precios en Argentina versus la evolución de los precios en Tailandia, Singapur y China, habida cuenta de que no son países muy próximos, no son países con los que uno tiene vigorosas relaciones comerciales, bueno, China tal vez un poco más, pero digamos que la evolución de esos precios no implica que haya un trasvasamiento o no implica que haya una transferencia de valores o la evolución de precios de un lugar a otro, con lo cual posiblemente la medición de un tipo de cambio real multilateral sería interesante computarla solamente con relación a un cierto grupo de países que son aquellos con los cuales nuestro país tiene un mayor intercambio comercial. Esto se está haciendo en muchos países del mundo. Lo que se hace no es usar un tipo de cambio real ponderado únicamente con Estados Unidos, sino que se mide en función de qué es lo que pasa con ciertos socios comerciales del país. Y esta ponderación se aplica en función de la proporción que cada país tiene en el total comercial en Argentina. Nuestro principal socio eventualmente es Brasil, China ocupa un lugar importante, Estados Unidos bastante menos y Europa un poco más. Esta serie se viene publicando desde 1991, pero tiene una gran aplicación a partir de hoy y había algunos pequeños cambios de base que no alteran a la robustez del índice. Se usan 18 países, que son los países con los que nosotros comerciamos. Ahí lo que estaríamos viendo es el índice de la participación, de cada comercio en el periodo T con un cierto país seleccionado J. Entonces ese índice de evolución del tipo de cambio se pondera por esta expresión que estoy marcando aquí, no sé si ustedes ven el mouse, que es lo que me está diciendo cuál es la participación ponderada del comercio, digamos, en el concurso, digamos, total de las relaciones comerciales. Perdón, ahí estamos. Estoy un poco ansioso y me están saliendo bien las... Eso que ya había diciendo aquí, lo que acaba de demostrarle, que es la participación del socio comercial J en el comercio internacional argentino en el periodo T. Donde yo estaría viendo que el tipo de cambio real hay un tipo de cambio real, de alguna manera, ponderado por cada país. Ahí esta expresión de abajo me está diciendo que el tipo de cambio real bilateral con el país J es el tipo de cambio nominal que yo tengo contra el país J, ponderado por la evolución de los precios del país J contra los propios. Y a su vez esto se tiene que reponderar, por así decirlo, para cada uno de los 18 países, y hay una evolución de los precios de cada uno de estos 18 países, y entonces ese tipo de cambio es
un poco más equilibrado teniendo en cuenta qué es lo que le pasa a Argentina con los países con los que más comercia. ¿Qué sentido tiene medir si no hemos revalorizado mucho con relación a la moneda taiwanesa si Taiwán no es un país con el que tengamos un intercambio vigoroso? ¿O qué sentido tiene si nos hemos revaluado mucho contra Hungría, si Hungría no es un país con el que comerciemos, por dar una idea? Pero existe una tabla de países, cada una con sus participaciones, y de esa manera uno puede obtener lo que uno llamaría el tipo de cambio real multilateral, que es una mejor estimación que el tipo de cambio real que hayamos visto en la fórmula común, digamos. Profe, ¿hizo usted qué era ahí? ISUT es el índice, de precios, o el índice de tipo de cambio, en todo caso, que equivale al índice de cambios en el periodo anterior, multiplicado por la evolución del tipo de cambio real entre T-1 y T, no puedo volver lamentablemente a la Argentina porque está medio trabado, y eso ponderado por la participación de cada uno de los países en ese intercambio. Creo que tengo un poco más adelante el porcentual de cada uno de estos países. Y sub T entonces es el número índice por el que yo debo ponderar o obtener un tipo de cambio real, que es la evolución del anterior multiplicado por una formulita que tiene 18, una fórmula polinómica que tiene 18 componentes. 18 componentes porque hay 18 países. Bien. Perfecto. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los que determinan el tipo de cambio real. Porque el tipo de cambio real no es un mero cociente entonces de tipo de cambio nominal y precios. Ni siquiera es un cociente entre tipo de cambio nominal y tipo de cambio de paridad. Y aparte tenemos que tener en cuenta las diferentes evoluciones tecnológicas, las evoluciones de mercado, el libre o no tan libre tránsito de bienes y factores dentro y fuera de las fronteras. Entonces aquí estamos resumiendo un poco cuáles son todas las cosas que afectan a nuestro tipo de cambio real, que es el que determina realmente en nuestras vidas el tipo de cambio real. El primer determinante lo vamos a ver después en orden. El primer determinante es el flujo neto de capitales. Los flujos netos de capitales claramente cuando entran muchos capitales al país disminuye nuestro tipo de cambio real, digo resumido, luego vamos a ver en detalle. Cuando los capitales se van, el tipo de cambio real sube. El diferencial de productividad entre bienes transables y no transables. Cuando hay una alta composición de bienes transables en la canasta de bienes, el tipo de cambio se aprecia, digamos, en el sentido que la moneda se revaloriza porque la inflación crece más alta que la evolución, digamos, de los precios de los bienes transables. El gasto público también tiene incidencia, a veces para arriba, a veces para abajo, lo vamos a ver. La llamada evolución de los términos del intercambio, tan meneada en Argentina, que era una especie de índice de precios como un cociente entre bienes exportables y bienes importables. Hasta cierto momento, hasta el boom de la soja, digamos, desde 1960 claramente, y hasta el boom de la soja, los términos de intercambio eran muy desfavorables para Argentina. Esto implicaba que el precio de los bienes industrializados, que era lo que Argentina importaba, crecían bastante más que el precio de los bienes que Argentina exportaba, por ejemplo, el trigo, la carne vacuna o lo que fuera. A partir del boom de la soja, la colección o la canasta de precios exportada por Argentina empezó a crecer fuertemente y eso se revirtió. Y los términos de intercambio se hicieron favorables y hoy lo siguen siendo, menos de lo que fueron a principios de los años 2000, pero lo siguen siendo buenos. Así que los términos de intercambio evidentemente inciden sobre el tipo de cambio real. Después vamos a ver el grado de apertura económica, medido como algún indicador, por ejemplo, exportaciones más importaciones medido todo sobre PBI, y es un número índice que me da un indicador de grado de apertura. Y después el grado de protección comercial que el país aplica a su mercado externo. Sabido es que los países utilizan diferentes estrategias para desarrollarse. Argentina utilizó en forma reiterada como contraposición al modelo agroexportador, ha utilizado la ICI, que es la industrialización por sustitución de importaciones, que esto implicó durante mucho tiempo una elevada protección comercial a ciertos sectores industriales, que de hecho hoy subsiste, digamos. Este grado de protección comercial eleva muy probablemente la
los precios de los bienes internos que se pueden vender dentro de las fronteras, mientras que afuera podrían conseguirse eventualmente un poco más baratos. Vamos a ir parte por parte con cada una de estas cuestiones. Primero vamos al flujo de capitales. Cualquier incremento en el flujo de capitales implica un deterioro en la cuenta corriente. A ver. Y se produce por dos vías. En primera instancia, el flujo de capital no compensatorio, o sea, la entrada de capital porque sí, porque les gusta el país, porque ven una oportunidad de inversión en el país. Hoy, absténganse de soñar con esto, pero en algún momento el país fue un gran atractor de capital, en muchos momentos de su historia, un gran atractor de capitales no compensatorios. Esto implica razonablemente una valorización del peso y una desvalorización del dólar o la moneda que utilicemos como patrón. Esto creo que queda más que claro. La entrada de capitales entran, toman posición en pesos, adquieren pesos, venden dólares, el dólar se abarata, el peso aumenta. Este es un descenso en el tipo de cambio real. Y después hay otro flujo de capitales, que es aquellos que entran como compensación por un problema en la balanza comercial. Cuando yo exporto más de lo que importo, los capitales compensatorios egresan. Esto significa que un importador del exterior me está debiendo plata y la plata la tiene él. A ver si nos quedó perfectamente claro. Al revés, si yo tengo un déficit de balanza comercial, de hecho en otro país en muchas oportunidades lo ha tenido, la plata la tengo yo, porque la estoy debiendo, pero está circulando en Argentina y trabajo con ella. Ese es el flujo de capital compensatorio. Este flujo de capital compensatorio hace sostenible el déficit de la balanza comercial y evita que ese déficit de balanza comercial se transforme en un aumento del dólar. Con lo cual, por estas dos vías, por esta doble vía, el tipo de cambio real disminuye. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Primer caso. Nuestro país es atractivo y hace que el dólar baje de 180 a 150 porque hay una luz de capitales porque piensan que el país va a florecer en los próximos 20 años. Segunda cuestión, importamos más de lo que exportamos. Importamos más de lo que exportamos y el dólar vale 180 y debería irse a 200, pero los capitales compensatorios se siguen quedando en el país e impiden que el dólar suba. Esto hace sostenible o prolongan en el tiempo o sostienen en el tiempo un déficit de balanza comercial. Con lo cual la entrada de capitales claramente agranda el peso y achica al dólar. Pues eso es un descenso en el tipo de cambio real. Ahí estaríamos viendo que la balanza de pagos es una función BP, que depende de, muy sencillo, del diferencial entre la tasa de interés real local y la tasa de interés real internacional. En ausencia de otras ponderaciones tales como la cuestión del flujo país, por así decirlo, el riesgo país, digamos, por así decirlo. Si la tasa de interés real es más alta en nuestro país que en el extranjero, los capitales entran y aprecian el tipo de cambio real, y si la tasa de interés es más baja, los capitales se egresan y esto aumenta el tipo de cambio real. Aquí tendríamos la balanza comercial, lo que es la exportación neta. La exportación neta depende en definitiva de la renta, depende del gasto, depende de la tasa de interés real, depende de los impuestos y depende del tipo de cambio real. De los impuestos y del tipo de cambio real depende de forma positiva. Esto significa que cuando me suben los impuestos, me achican la importación y mejoran la balanza comercial, y cuando aumenta el tipo de cambio real, evidentemente el termo importado Stanley es más caro y el termo local es más barato, y eso mejora la balanza comercial, mediando la elasticidad de precios adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo demás, cuando sube la renta, cuando sube el gasto público, cuando sube la tasa de interés, la balanza comercial reacciona negativamente frente a todo esto. O sea, países en crecimiento
donde la demanda monetaria lidera la oferta monetaria y tironea hacia arriba la tasa de interés y el ingreso y el gasto general crece, experimentan por lo general apreciaciones en su tipo de cambio real. Por definición de balanza de pagos, de cuenta corriente y cuenta capital en todo caso, la balanza de pagos no es otra cosa que la cuenta corriente, o sea, la cuenta capital no es otra cosa que la cuenta corriente con un signo cambiado. Podríamos haber puesto el signo menos en cualquiera de los dos lugares. Esta sería la condición de equilibrio del mercado de divisas. El mercado de divisas se equilibra cuando la cuenta corriente con signo negativo equivale a la cuenta capital, en definitiva. Tengo por otra parte que el producto equivale a todo el gasto doméstico, que lo tengo puesto ahí, una letra E, poco feliz ahí, me estoy dando cuenta, habría que haber usado otra letra, porque E ahí no es tipo de cambio, sino que E es una función de erogación o de gasto. Vamos a cambiarlo. Y se le suma a todo esto la balanza comercial, eso es el PBI. Eso es el PBI. ¿Bien? Profe, Sí. si aumenta la tasa de interés, ¿no bajaría, digamos, el gasto y demandarías menos bienes importados? No entiendo por qué tiene ese signo ahí en paréntesis. Se producen dos efectos, buena pregunta, se producen dos efectos contrapuestos. Por un lado, te enfría el gasto doméstico y eventualmente podría achicar la importación, pero es mucho más lo que mejora por la entrada de capitales que lo que empeora por la disminución de la importación. Está claro lo que te digo. Mayor flujo positivo, mayor flujo positivo de la cuenta capital implica mayor flujo negativo en la balanza comercial. Se permite financiar por capital compensatorio mayor desequilibrio y esto se entiende que supera el efecto contractivo que pudiese tener en el mercado doméstico. Claro, entonces ahí donde dice balanza comercial, el XN, eso incluye también lo que es la entrada de divisas vía inversión especulativa. No. XN es estrictamente balanza comercial. XN es estrictamente balanza comercial. Cuando aumenta la tasa de interés, cuando aumenta la tasa de interés, disminuye el gasto doméstico, pero esto mejora, digamos, por la vía de la cuenta capital por el otro lado. Date cuenta que la R la tenés en los dos miembros, digamos. Por eso está puesto ese signo menos ahí. Se entiende que el efecto positivo sobre la balanza de pagos es mayor que el efecto negativo. Lo dije, sí. Bueno, que el efecto positivo en la balanza de pagos es mayor que el efecto positivo, porque tiene signo cambiado, en la balanza comercial. Te contrae un poco las importaciones, pero además lo que mejora la balanza de pagos, lo que permite financiar mayor déficit de balanza comercial. A eso me quiero referir. Okay. Bien, ahí abajo estoy poniendo el PBI, y ese PBI, abajo de todo, lo estoy cambiando por el PBI por su equivalente, que es la balanza de pagos con un signo cambiado. Tengo ahora el gasto doméstico menos el flujo de capitales. Tengo el gasto doméstico menos el flujo de capitales, lo que era antes equivalente al gasto doméstico más la balanza comercial. ¿Bien? O sea, gasto doméstico más cuenta corriente arriba, y abajo tengo gasto doméstico menos cuenta capital. Esto podría ser algo así como una función IS de economía abierta, donde estoy midiéndolo, ojo, no tasa de interés nominal, sino que estoy poniendo una tasa de interés real. Si fuese una IS de economía cerrada, la que estamos acostumbrados a ver siempre, la pendiente de la IS es negativa. Un incremento en R implica una disminución de la renta, claramente, una disminución del gasto doméstico. Y aquí vamos a lo que es interesante, o que tiene que ver también con tu interrogante. En una IS de economía abierta se acentúa la disminución de I ante los aumentos en R, porque tenemos el impacto
el impacto medido por la cuenta corriente y tenemos el impacto medido sobre el gasto doméstico. Esto está claro. Pero el alza en R aumenta el flujo de capitales, hace disminuir el tipo de cambio real y eso hace bajar las exportaciones netas. Ahí vamos a la respuesta a la pregunta que me habías hecho hoy. Está claro que el aumento de la tasa de interés me va a bajar la renta, si baja la renta, bajan las importaciones y esto aumentaría la balanza comercial. Pero el problema es que el alza en R en un contexto de tipo de cambio flotante me hace bajar el dólar y si me hace bajar el dólar me hace caer las exportaciones más de lo que caen las importaciones, con lo cual el perjuicio puede ser mayor. Esto hace bajar, y lo que acabo de decir, ahí en una mayor proporción a lo sugerido por una IS en economía cerrada. O sea, el descenso del producto frente a un aumento en la tasa de interés es superior al que se produciría en una IS cerrada. Esto implicaría que hay diferentes pendientes, en definitiva. O sea, profe, se supone que la caída de las exportaciones netas porque baja el tipo de cambio, porque ingresan capitales, ese efecto es mayor Más que que compensa la modesta mejora en la balanza comercial por haber aumentado la tasa de interés, bajado la renta y bajado el gasto en bienes importados. Exacto. Bien. Exactamente eso es lo que estoy diciéndote. ¿Cuántas formas hay de flujo neto de capitales? Bueno, ahí yo puedo identificar 4 importantes. Una, que es aquella de la que carecemos, digamos, ¿no? Que es la inversión extranjera directa. Por ahí, la última inversión extranjera directa que hemos recibido fue la de Vaca Muerta y todavía está un poco paralizada. En orden creciente de liquidez y decreciente desde el punto de vista de la inmovilización o de la seguridad para el país, tenemos la inversión de portafolio, o sea, aquellos inversores que ponderando el buen comportamiento, la rentabilidad esperada, adquieren acciones, bonos o títulos argentinos. Después tenemos los préstamos que nos conceden los organismos financieros, hoy está en danza nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional, y por último, lo que es más volátil, es la variación de las reservas internacionales, que esto implica una reacción natural frente a las acciones de intervención que tienen los gobiernos en función de las variaciones, digamos, del tipo de cambio. Esas son las formas de flujo de capital. Las cuatro tienen el mismo efecto, eso es importante. Vamos al efecto Balassa-Samuelson, Vela-Balassa y Samuelson. Vela-Balassa era africano, pero no recuerdo el país. Se lo voy a investigar después y lo voy a decir. Todo incremento, reflexionemos en la productividad de un bien transable respecto a un no transable, por ejemplo, la producción de un corte de carne para exportación respecto de un corte de pelo en la peluquería de acá a la vuelta, digamos, genera un aumento en el precio relativo de los bienes no transables. Esto es una disminución del tipo de cambio real. ¿Se entiende esto? Si aumenta la productividad de un bien transable, esto es que yo puedo vender el mismo bien a un menor precio y es más competitivo. Este incremento de productividad no tiene forma de reflejarse en disminución de precios en los bienes no transables porque no hay competencia externa. Entonces la ponderación de precios que bajan contra precios que suben implica una disminución del tipo de cambio real, lo miramos como lo miramos. Esa es la expresión. Diferencial y sobrediferencial L no es otra cosa que el producto de un bien transable ponderado por el trabajo aplicado a ese bien transable. El trabajador destinado a la cosecha de soja, el trabajador destinado al software que se exporta, el trabajador destinado a la carne de exportación o el trabajador destinado al producto industrial que se exporta, multiplicado por ese precio, es igual al producto de los bienes no transables dividido el trabajo de los bienes no transables, o sea, la productividad laboral en el mercado del bien no transable, o sea, la productividad de los peluqueros, por así decirlo, multiplicado por su precio. Todo esto es igual en equilibrio al salario nominal.
así como la igualación del salario real es igual a la productividad marginal física del empleo para todos los bienes, o dividido en transables y no transables, sea lo mismo. Aquí estamos diciendo que el ingreso de la productividad marginal, o sea, la productividad laboral multiplicada por el precio, el ingreso de la productividad, equivale al salario nominal. Equivale al salario nominal. Así, desde esta forma, podríamos reexpresar esto que está aquí, pasando las igualdades entre el primer y el segundo miembro de uno u otro lado, y tendríamos que el cociente de los precios no transables contra los precios transables equivalen al cociente de la productividad marginal de los bienes transables contra los no transables. Así que si aumenta la productividad en el sector transable, soja arriba, corte de pelo abajo, esto implica naturalmente un aumento en el precio relativo de los precios no transables contra precios transables. Los cortes de pelo no tienen competencia, salen un poco más caros. Y el precio de los bienes transables, esto ocasiona una elevación en el nivel salarial de la economía, como ustedes lo pueden apreciar. ¿Por qué? Porque si yo mejoro la productividad en el sector transable, mejora el cociente de esos dos precios, pero además el cociente entre esos dos precios es el cociente entre dos productividades, y cuando una de ellas mejora, el salario nominal aumenta, porque uno de estos indicadores tiende naturalmente a aumentar. Así que si uno permite que los sectores transables puedan evolucionar favorablemente, el salario, que es una media ponderada del trabajo por su productividad en sectores transables y el trabajo por su productividad en sectores no transables, mejora. Pero el sector no transable, los peluqueros, son los únicos que pueden trasladar a los precios el incremento en sus costos, porque no tienen competencia internacional. Esto es lo que estábamos justamente diciendo. Mientras el precio de la soja, el precio del software de exportación, el precio de la carne o el precio del producto industrial que se exporta, está sometido al mercado internacional, los cortes de pelo no tienen esa limitación. Entonces, el diferencial de productividades evidentemente empieza a alterar o a distorsionar el tipo de cambio real. No habría ningún tipo de distorsión si todos los bienes de la economía fuesen transables, con lo cual no habría diferencial de productividades. O si fuésemos un país europeo en el cual hay libre tránsito de bienes y factores, con lo cual un peluquero que descubre que le pagan poco en Francia se puede mudar a Alemania, montar su peluquería y se terminó, porque al fin y al cabo es europeo, tiene pasaporte europeo y puede hacerlo. Cosa que no se puede hacer tan fácilmente en Argentina. Esta flechita verde me indica que un incremento en la productividad de los bienes transables disminuye el tipo de cambio real. Cuanto más productivo se pone un bien transable respecto a un no transable, más caro se pone un no transable respecto a un transable, y esto empieza a bajar el tipo de cambio real por incremento en los precios internos. Empieza a bajar el tipo de cambio real por incremento en los precios internos. Vamos al tercer factor, vamos al factor del gasto público. ¿Sería, profe, como una especie de apreciación de la moneda interna por el aumento de los precios? No, sí, sacar el cómo. Eso es una apreciación de la moneda interna por culpa de que aumentan los precios internos y no tienen un freno. En numerosas oportunidades el país ha utilizado la apertura económica como un freno a los precios externos. A veces ha ocasionado algún daño porque ha sido demasiado brusca, pero la apertura comercial de un país es un freno a los precios. No a todos, pero cuanto más cerrado está el país, más se alejan los precios internos sin freno de los externos. Vamos al gasto público. Estas son conjeturas ya, estamos en un terreno un poco más discutido. Kenneth Rogoff, un economista muy estudioso, digamos, del sector público, dice que el gasto público tiene por lo general una mayor proporción de bienes no transables que bienes transables. O sea, contiene mucho servicio personal, mucho salario, mucha cosa
no transable. Por lo cual, una estatización creciente de la economía, y lo que ha experimentado Argentina es esto, un aumento en la relación G sobre PBI, que hoy está en valores muy elevados, digamos, va a suponer eventualmente un descenso en el tipo de cambio real. O sea, porque cuanto más proporción de gasto público sobre el producto haya, más proporción de bienes no transables demandados habrá, y si estos tienen menos freno que los bienes transables, evidentemente el tipo de cambio real podría disminuir. Esto se verifica en los modelos ISLM de economía abierta. En todos los casos un aumento del gasto público, aunque por la vía de la tasa de interés, provocan apreciación del tipo de cambio. Por lo general, los estudios empíricos, por lo general, comprueban, no está unánime, pero por lo general se comprueba esta relación. Que esto diría, digamos, que la disminución, parece una verdad de perogrullo, la disminución en el tamaño del Estado de la economía hace más competitiva la economía por un incremento en el tipo de cambio real. Y el aumento del gasto público en la economía o su proporción respecto al PBI la hace menos competitiva, porque además de todas las cosas que le causa, encima provoca un descenso en el tipo de cambio real. Vamos a los términos del intercambio, o la que se llamaba en macro 1 el efecto de la relación de precios de intercambio. Denominamos, repasamos, el término de intercambio de la relación entre un índice de precios de bienes exportables y otro de bienes importables. Exportados e importados, o sea, concretamente exportados e importados. Se utiliza un índice de precios de PASH, de base móvil, repasando conceptos antiguos de precios. Este es el índice de PASH que estoy mostrando. Lo que me está diciendo, más allá del infierno de letras, me está diciendo que una colección o una canasta de bienes I, que va entre 1 a n, en un periodo T de bienes exportados, me estoy preguntando cuánto habría costado esa canasta de bienes de hoy en el periodo 0. Y abajo tengo lo mismo, cuánto habría costado una canasta de bienes importados hoy en el periodo 0. ¿Por qué me lo digo así? Porque es T y T contra 0 y T. Y esto es lo que constituye la esencia de la base móvil. La base fija sería cuánto cuesta hoy una canasta de 1994, que es una cosa distinta. Para términos de intercambio se utiliza canasta de bienes presentes. Al ser presentes cambian todos los años y por eso se lo denomina base móvil. Repasen conceptos de índice de precios si se sienten debilitados, digamos, en esta cuestión, digamos. No hay una evidencia concluyente. No hay estudios, los hay, pero no son uniformes o no dicen todo lo mismo. Es de suponer que un aumento en los términos del intercambio debería hacer descender el tipo de cambio real. O sea, además de los problemas que tenemos, el aumento en el precio de la soja internacional respecto al precio de los bienes importados, al precio de las ruedas de tractor, por así decirlo, debería hacer descender el tipo de cambio real. Y hay unos cuantos estudios empíricos, hay algunos autores que estamos mencionando ahí, que lo demuestran. No es concluyente de todas formas, hay estudios que han dado contradictorios. Yo estoy haciendo un resumen de un trabajo muy sesudo. Saben ustedes que estas filminas son el fruto del trabajo de un estudiante de la facultad, un estudiante como ustedes, que hizo un trabajo de grado, una tesis con la que se recibió. De hecho, fue ayudante de nuestra cátedra durante un tiempo, es Damián Herrera, lo van a tener por ahí en Economía Monetaria. Y esto da la pauta de que aquellos estudiantes que hacen buenas cosas, por supuesto que se les pide autorización, se transforman en material de estudio para la cátedra. Es lo más completo y lo mejor que he encontrado en materia de investigación de cuestiones de tipo de cambio real. Ustedes pueden algún día formar parte de la bibliografía de la cátedra, así que sirvo yo en condiciones de elegirla. Vamos al quinto factor, anteúltimo factor, grado de apertura económica.
¿Qué es el grado de apertura económica? ¿Qué tan abierto está nuestro país respecto al resto del mundo? Ustedes me dicen, tú no me vas a poner ahí X más M, X menos M. No, sí, X más M. En términos absolutos, la sumatoria de X más M dividido el Producto Bruto Interno a precios de mercado da un cierto valor, un cierto índice, un número de índice que indica el grado de apertura de la economía. En Argentina da una apertura muy pobre, muy pobre. Nuestro país es comparativamente cerrado al comercio internacional. De esta manera yo mediría de algún modo qué tan integrada está la economía doméstica al mercado mundial. Igual nuestro país es dual, por así decirlo. Es dual. Si yo mirara el Producto Bruto Interno a precios de mercado medido solamente como la producción de autos, supongamos, yo tendría que el 75% de los insumos de un auto son importados y el 66% de los autos argentinos se exporta, con lo cual me da un indicador de 1,3 aproximadamente. Ese indicador se reduce a menos de 0,5 para la economía general, con lo cual esto me indica que esto es un islote de economía abierta dentro de una economía que comparativamente afronta un proceso de cerrazón muy importante. Nuestro país no está completamente integrado al mundo en materia comercial. Teóricamente, un mayor grado de apertura económica incrementaría el comercio de bienes transables sobre los no transables. Esto aplicando la proporción que vimos en su momento de las productividades y de Bela Palazza y Paul Samuelson, debería propiciar un aumento en el tipo de cambio real. ¿De acuerdo? Cuanto más abierto es el país, más aumenta el tipo de cambio real y más competitivo se pone el país con relación al resto del mundo. Además, un mayor grado de apertura económica baja la volatilidad del tipo de cambio interno, porque hay mayor competencia en el sector transable respecto de la menor competencia en el sector no transable doméstico. Esto significa que actúa de algún modo como una especie de estabilizador natural del tipo de cambio nominal interno, porque al enfrentarse con valores más competitivos, esto hace que el tipo de cambio eventualmente no solamente que aumente el real, sino que se mantenga más estable el nominal. Última cuestión en este aspecto, ¿no? El grado de protección comercial externa. ¿Cómo reacciona el tipo de cambio real según el país es más proteccionista o menos proteccionista respecto al comercio internacional? Una política proteccionista, bueno, lo somos. Existe cuando el país intenta desincentivar importaciones mediante aranceles o trabas no arancelarias. Sea por lo que fuere, sea porque no quiera que estos bienes estén circulando en el país, sea porque no tenemos las divisas para importarlos, evidentemente esto sucede. Y además el proteccionismo es cuando se incentivan exportaciones mediante subsidios. Esto no pasa, porque Argentina no tiene fondos para subsidiar ningún tipo de producción exportadora. De hecho, todo lo contrario, aplica tributos a las exportaciones en el caso de casi toda la producción agropecuaria y algo de la producción pesquera. Los subsidios a las exportaciones aumentan la oferta interna y reducen la oferta interna. Es menester considerar aquí que no hay subsidio a la exportación, pero Argentina aplica cupos, no trabaja sobre los precios, trabaja sobre las cantidades, con lo cual lo que hacen es al revés, achicar la oferta externa y aumentar la oferta interna. El aumento de precio resultante, cuando se reduce la oferta interna, es una reducción en el tipo de cambio real, porque aumenta el precio local respecto al precio internacional. Ejemplo, aumenta fuertemente la exportación de trigo y el país agradece vigorosamente que el trigo haya sido exportado. Esto allega numerosos recursos, se liquidan dólares y además escasea el trigo del mercado interno, lo cual puede ser que haga encarecer el costo de la harina y encarezca el pan. Este aumento del precio interno del pan implica una reducción adicional en el tipo de cambio real. Las retenciones a las exportaciones, que es lo que les acabo de decir recién, intentan reducir el precio interno y producen el efecto contrario. Así que las retenciones lo que hacen es abaratar el dólar para el exportador y encarecerlo para el resto de la economía. Eso produce un aumento del tipo de cambio real. Dos efectos
contrapuestos, por así decirlo. Una política es aperturista, la tuvimos únicamente en Cavallo y la tuvimos con la dictadura militar en una etapa, podríamos decirlo, cuando propone disminuir o bajar aranceles a las importaciones, cuando propone bajar los subsidios a la exportación y cuando pretende disminuir la distorsión que hay entre los precios internacionales y los precios internos. Estas políticas aperturistas, en vez de hacer disminuir el tipo de cambio real, deberían hacer aumentar el tipo de cambio real. ¿Estamos? Vamos al tipo de cambio real de equilibrio. La pregunta es, ¿hay un tipo de cambio de equilibrio? Si ustedes me dirán, el tipo de cambio real de equilibrio es aquel que iguala la oferta, aquel al cual se iguala la oferta y la demanda de divisas y no existe oferta ni demanda de cambio extranjero. También, si fuese por la triple P absoluta, debería ser igual a 1. Según Nursk, que es un investigador, digamos, de la economía internacional, un afamado, digamos, tratadista internacional, es aquel compatible con los dos equilibrios a la vez, el interno y el externo de la economía. Recordemos lo que hablamos de las restricciones de Mead o lo que hablamos del modelo de clasificación de mercados de Mandel, digamos. ¿Qué es equilibrio interno? El equilibrio interno es el equilibrio en el mercado de bienes no transables y una tasa de desempleo aproximada a la tasa natural. No estamos hablando de desempleo cero y de inflación cero. Es el equilibrio interno. Y el externo lo definiríamos con un saldo de cuenta corriente financiado por un flujo sostenible, sustentable de capitales externos. Esto significa que no necesariamente la cuenta corriente tiene que estar equilibrada, simplemente con que esté un poco desequilibrada, por ese desequilibrio, pueda ser abastecido por un flujo de capitales que no representa un problema en el futuro, no hay inconveniente. No hay inconveniente alguno. El Natrex, que en definitiva es el tipo de cambio natural de equilibrio, es aquel que mantiene un equilibrio en la balanza de pagos con pleno empleo, con una tasa natural mínima, sin distorsión monetaria, eliminando factores cíclicos. Olvídense de que nosotros podemos medir hoy en Argentina. Nuestra balanza de pagos está desequilibrada, no hay pleno empleo, hay distorsiones monetarias y hay factores obviamente cíclicos que nos están afectando. El tipo de cambio real vendría a ser igual al tipo de cambio de equilibrio E sub 0 más un grupo de desvíos, por así decirlo. En el corto plazo tenemos E, que es el tipo de cambio que vemos o que apreciamos, y tenemos un tipo de cambio de mediano plazo que podemos identificarlo, digamos, con el Natrex, mientras que el E sub 0 sería el tipo de cambio de largo plazo, que sería E sub 0. Así que habría dos tipos de desvíos. Hay desvíos de corto plazo o de mediano plazo, y hay desvíos del tipo de cambio de largo plazo respecto a su valor natural. Ese sería el Natural Rate Exchange. Esto nos sugiere la idea de que hay un tipo de cambio real de equilibrio. En el corto plazo es uno y en el largo plazo puede ser otro. Si yo me hago la pregunta, ¿hay un tipo de cambio real de equilibrio en Argentina? Sí, lo hay. Estamos lejos, pero lo hay. Muy posiblemente el tipo de cambio real de equilibrio pudiese estar por debajo de los 190 o 200 pesos, pero claramente por encima de los 105 pesos. Y el gobierno no se anima a acomodarlo por los efectos inflacionarios que podría llegar a tener esto. Esto en el corto plazo. Pero en el largo plazo, con la disponibilidad de factores estructurales, con la evolución de la economía, ¿ese tipo de cambio tendería a subir o tendería a bajar? Esa es la pregunta que nos estamos de algún modo haciendo. En el corto plazo,
un tipo de cambio de corto plazo, tiene algunas variables predeterminadas que son inamovibles en el corto plazo, no lo son en el largo plazo, digamos. De esta manera yo podría decir o podría ver que hay variables exógenas que no puedo tocar, o si cambian una vez cada 30 o 40 años, que son la tasa de interés internacional, los términos de intercambio. Después hay variables de política, que son las cosas sobre las cuales los gobiernos sí interfieren. Un gobierno más proteccionista, un gobierno más liberal, un gobierno más estatista, un gobierno menos estatista. Y después hay variables que son predeterminadas, tales como la deuda con la que entra el país a la medición, digamos, o la posición de activos externos. Así que DP son las variables predeterminadas, P son las variables de política y E son variables exógenas sobre las cuales el país tiene escaso control. Veamos qué pasa en el largo plazo. En el largo plazo hay variables predeterminadas que son de ajuste más lento. El stock de deuda argentino varía a veces en forma muy turbulenta, teniendo en cuenta las sucesivas renegociaciones o los sucesivos ajustes de deuda. Pero por lo general, las variables de ajuste lento que implican la evolución secular de la economía, tomemos una economía un poco más normal, nos dan una pauta de cómo estas variables, la posición de activos externos va evolucionando. Un país como España, por ejemplo, por tener una idea cualquiera de un país no excesivamente desarrollado, pero más sustentable. En P3 ya estamos viendo variables de política sostenible. ¿Qué es la política sostenible? Son aquellas variables que uno entiende que el país podría tener aplicadas y en el largo plazo podrían sostenerse y seguir caminando durante 50 años. Bueno, soñemos con ellas porque hoy no las tenemos. De hecho, en algún momento Argentina las tuvo durante 40 o 50 años, entre fines del siglo y 1940 aproximadamente, se manejó con variables de política sostenible durante un importante y un largo plazo. Y acá lo mismo, el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo depende de variables exógenas permanentes y sostenibles en el tiempo. Ya el término de intercambio podría ofrecer algún tipo de resistencia, digamos, ¿no? a entrar a esta variable, porque podría variar de alguna manera. El tipo de cambio real se puede desalinear, se habla de desalineamiento del tipo de cambio real como se aleja para arriba o para abajo del tipo de cambio real de equilibrio. Como se alinea de por arriba o por debajo del tipo de cambio real de equilibrio. Así que yo mido el desalineamiento como un desalineamiento en parte de corto plazo, que es el primer corchete, el desajuste que hay entre E, que es el tipo de cambio real, el volátil, el normal, digamos, y E sub 0 de corto plazo, más el desajuste de largo plazo, o sea, la diferencia que hay entre el tipo de cambio de equilibrio de corto plazo y el de largo plazo. Concentremos en el primer corchete, que es el desalineamiento de corto plazo. El corto plazo son rigideces monetarias, o sea, cuestiones monetarias de interferencia, digamos, del Banco Central en la oferta monetaria que tienen repercusiones sobre el tipo de cambio, ajustes lentos en los precios, interferencia del Estado en los precios, agrego, inconsistencias en los 6 determinantes. ¿Cuáles son los 6? Los que vimos recientemente. El grado de apertura económica, el flujo internacional de capitales, ¿de acuerdo? Esos 6 determinantes. Y después el algún grado de volatilidad que pueda tener el tipo de cambio real en función de las turbulencias o los tropezones o los baches que la economía local pudiese afrontar en su senda de crecimiento natural. Todo eso provoca un desalineamiento de corto plazo. ¿De acuerdo? Es lo que estamos experimentando ahora, no les quepa la más mínima duda. Hay rigideces monetarias, hay precios que se ajustan lentamente porque son controlados, hay una clara inconsistencia en los determinantes, no hay un flujo de capitales sustentable, el grado de apertura económica es muy bajo, hay diferenciales de propiedad, todos los problemas los tenemos. Y eso provoca desalineamiento de corto plazo. O sea, no podemos encontrar todavía en la brújula cuál es nuestro tipo de cambio de equilibrio de corto plazo. De corto plazo. Pero hay un desalineamiento de largo plazo.
que se produce, bueno, perdón, que se produce cuando hay un desajuste muy prolongado y durante mucho tiempo en los términos de intercambio. Lo tenemos ese desajuste. Saltamos de un índice de términos de intercambio de 60, o sea, sobre base 100, a uno de 220 y estamos en uno de 130, digamos, por dar una idea. Hay un desajuste muy fuerte, no se logra estabilizar esto. Y esto no es culpa nuestra, esto es una variable exógena que no se puede controlar así nomás. Inflación interna creciente por expansiones de demanda agregada, lo tenemos. Las expansiones crecientes de demanda agregada desajustan el tipo de cambio en el largo plazo. ¿Cuántos años nos va a llevar la inflación a valores de entre un 0 y un 5% anual? A medida que agregamos 10 puntos, tenemos que agregar 2 años de trabajo para reducirla. Variaciones en los fundamentals. ¿Qué son los fundamentals? ¿Sí? Los fundamentals son una serie de factores que los economistas consideran para ver si una economía es sustentable o no en el corto o en el largo plazo. Tales como el valor de M2, la monetización de la economía, el crecimiento del producto, el valor del Producto Bruto per cápita, tasa de interés real, la evolución del déficit fiscal, una colección de 10 o 15 factores con los cuales se comparan entre países y que nosotros también damos mal. O sea, nuestro análisis de sangre, por así decirlo, nos diría que tenemos todos estos problemas, digamos. ¿Cuáles son las consecuencias del desalineamiento? O sea, en el largo plazo, no solamente, además de los problemas internos que tiene el país, tiene problemas de un desajuste generalizado y que en el largo plazo todavía no se arregla entre el tipo de cambio real y el tipo de cambio real de equilibrio. Se puede producir dos cosas. Tuvimos las dos. Todos los problemas los hemos tenido. En los años 90 y hasta la caída de la Rúa tuvimos un proceso de subvaluación. No, perdón, quería hablar de la sobrevaluación, la voy a ver después. Ahora vamos al revés, la subvaluación de la moneda doméstica. Eso estamos hablando del 2003, digamos, un proceso de subvaluación marcado. El proceso 2003 a 2010, por así decirlo. ¿Qué se produjo? Se produjo un encarecimiento innecesario de insumos y bienes de capital importados. Hoy estamos viviendo también un poco lo mismo. Muchos bienes eran absurdamente caros. Teléfonos importados con valores de 300.000 o 400.000 pesos es absurdamente caro. En cualquier país desarrollado, un teléfono, por sofisticado que sea, no supera el salario mensual de un sujeto cualquiera. Segunda cuestión, orientación subóptima de inversiones hacia sectores no competitivos. En vez de invertir en bienes que pueden ser exportables, aparecen microemprendimientos que se dedican a reciclar cartuchos de tinta para las impresoras cuyos cartuchos de tinta son incomprables. Tanto ejemplos de la realidad del 2003. Es políticamente muy costoso y socialmente muy negativo. No hace falta que abunde en detalles ni explique esto. Y da una estructura de protección generalizada. Con un dólar tan alto, hay un gran margen para que muchas empresas puedan dedicarse a producir bienes que antes importaban, pero genera mucha ineficiencia, porque ese colchón, al ser tan alto, no obliga al empresario a competir contra bienes importados de menor precio. ¿Existió esto secularmente durante años en el país? No les quepa la más mínima duda. Pregunten a sus padres o a sus abuelos si alguna vez tuvieron un Ford Falcon. El Ford Falcon, además de ser uno de los mejores que se recuerdan en la historia, es una vergüenza, porque su matriz no cambió entre 1963, que apareció, y 1985, que dejó de fabricarse el último Falcon. Era exactamente el mismo. Me ha tocado conocer, por ejemplo, en Australia, el Ford Falcon, que es un auto que, al contrario del Falcon original, evolucionó en su diseño y es un auto tan moderno como cualquiera de los que se ven por ahí. Hoy el Ford Falcon es un símbolo de antigüedad, y esto era por un proceso secular de subvaluación de la moneda doméstica que orientaba mal la inversión, que no era competitivo, que era invendible en ninguna parte del mundo. Estaba protegido porque los autos importados eran carísimos y era muy ineficiente porque tenía un motor de 3.600 centímetros cúbicos que gastaba una fortuna. Y la primera de cambio, que en 1980
aparece un Honda Civic, que no es el de hoy, que hoy es bastante más grande, era muy chiquito, que era muy eficaz, tenía un motor de 1500 centímetros cúbicos, gastaba la mitad y andaba el doble de rápido. El Falcon se dejó de producir, se fundieron directamente. Tengo que saltar a hacer otra cosa y empezar a trabajar con autos más modernos. Vamos a lo contrario, a la sobrevaluación de la moneda doméstica. Esto lo tuvimos en la época de Cavallo hasta la caída de la Rúa, y esto se experimentó poco, no llegó a ser muy importante hasta que estalló durante 2 años el gobierno de Macri, empezó a sobrevaluarse la moneda doméstica. Y en otros periodos de Argentina, por ejemplo, también en la dictadura militar, 1979 a 1982 también sucedió. ¿Qué pasa con la moneda doméstica que es sobrevaluada? Se asigna en forma ineficiente los recursos y las inversiones, porque la moneda nuestra, al ser tan cara, no se destina hacia productos y servicios que puedan venderse en dólares, porque son demasiado baratos, con lo cual no mejora la performance exportadora del país. Segunda cuestión, se perjudica al sector transable, claramente. El dólar caro beneficia a los exportadores porque pueden entrar en varios mercados con precios muy baratos, pero el dólar muy barato lo que hace es perjudicarlos, no pueden entrar en ningún mercado porque somos muy caros. Se orienta en forma subóptima las inversiones al sector no transable. ¿Por qué? Porque el grueso de la rentabilidad está en pesos y no está en dólares. Empiezan a cerrar las empresas de los sectores transables y empieza a aparecer el desempleo friccional. No olvidemos, en la época de Cavallo, la cantidad de fábricas con potencial exportador que cerraron por culpa de un desalineamiento muy prolongado del tipo de cambio real, consistente en una sobrevaluación de la moneda doméstica. ¿Puedo interferir? ¿Puedo modificar esto yo? ¿Puedo tratar de manipular o orientar el tipo de cambio real para alguna manera? Sí, sí, seguro. La primera cosa que yo puedo hacer es modificar el tipo de cambio nominal. Al fin y al cabo, una devaluación, sea esta discreta, importante o no, modifica el tipo de cambio real, por lo menos por un tiempo, frente a la permanencia de los precios. Otra cosa que puedo hacer es modificar 5 de los 6 determinantes del tipo de cambio real. Los términos de intercambio son exógenos, no los puedo modificar en el largo plazo ni en el corto plazo. Pero yo puedo mejorar el diferencial de productividades no transables y transables. Ustedes me dirán cómo. Bueno, uno puede aplicar impuestos o subsidios a la aplicación del trabajo, digamos, en la productividad de los sectores transables o no transables, de modo tal de que las cargas sociales que se paguen en el sector no transable sean diferentes a las que se pagan en el transable, y eso incide directamente sobre la productividad. Vaya a decirlo, subir o bajar el gasto público también. Abrir o cerrar la economía también. Utilizar una política comercial más proteccionista, más aperturista también, y propiciar movimientos de capitales mediante modificación de tasa de interés doméstica. Esto es toda cosa que yo puedo hacer. Y esto incide sobre el tipo de cambio real, claramente, claramente. Por último, yo puedo administrar las reservas internacionales. ¿Cómo las puedo administrar? Bueno, hay 4 o 5 menúes sobre cómo uno las puede administrar. Esto se hace mediante los diferenciales de la tasa de interés doméstica menos la tasa contra la tasa de interés internacional, y aplicando o no regulaciones, frenos o estímulos, digamos, a la entrada o salida de capitales. Uno puede pretender un nivel superior al de corto plazo y superior al de largo plazo. O sea, puedo arrancar uno con un tipo de cambio real muy alto, y después lentamente, a medida que las reservas internacionales entran, ese tipo de cambio se va equilibrando y tomando su valor de equilibrio de largo plazo. Uno podría tener un punto de partida distinto, un tipo de cambio real de corto plazo muy alto. Uno podría partir de un nivel inferior. Este nivel inferior de equilibrio haría que las reservas inferiores se estabilicen. Olvídense en Argentina, porque esto es para países a los que les sobra las reservas internacionales. Esto lo puede hacer China, por ejemplo. Y después puede haber valores intermedios. Por ejemplo, un nivel más bajo que el de corto plazo, que está muy alto, pero superior al de largo plazo. Esto es potable para Argentina. Yo puedo administrar reservas internacionales para que se estabilicen en torno a un dólar de 150 pesos en el futuro. De modo tal de que el equilibrio de largo plazo sea en 150, pero en corto plazo, que está más alto, debería bajar, pero subir respecto del largo plazo. O a la inversa. Además de todo esto, yo podría
trabajar sobre las reservas internacionales para utilizarlas como un colchón para reducir la volatilidad. Esto mejoraría persistentemente el equilibrio de corto plazo. Estas son todas las cosas que se pueden hacer con el tipo de cambio real. Ante todo de todo esto que hemos dicho, lo que tengo que saber es cuál es el tipo de cambio real argentino. Los gobiernos peronistas en general, no hablo del kirchnerismo, hablo del peronismo, fueron siempre muy propensos a la multiplicidad de tipos de cambio, que dificultan en forma notable la obtención o un cálculo de un tipo de cambio real razonable. Hoy se cuentan 12 tipos de cambios distintos. El dólar oficial, que sirve para algunas importaciones, el dólar solidario, el blue, el dólar MEP, el contrato con liquidación, el CENEPI, bueno, esto es un desastre. El gobierno peronista de 1945 a 1952 utilizó 16 tipos de cambio diferenciales. Con lo que les quiero representar esto, que no es novedoso que el gobierno o que tiene este signo político pretenda utilizar el tipo de cambio diversificado, a veces con la intención de marear un poco la economía, o la de utilizarlo con fines, digamos, que, bueno, vamos a ver si al final del camino se habrán conseguido o no. Por ahora no estaría dando resultado desde el punto de vista de que si el gobierno lo que quiere es acumular reservas, no se está consiguiendo. No se está consiguiendo. Otros gobiernos argentinos, por dar una idea del de Cavallo, porque el que primero me viene a la memoria, fue de lejos el más sencillo en la administración del tipo de cambio. Tenía un solo tipo de cambio para todo y listo. A veces el desdoblamiento de un tipo de cambio para los turistas y para las operaciones comerciales puede ser razonable para no someter a la estructura comercial a la volatilidad del flujo turístico. Por ejemplo, España toda la vida tuvo un problema de flujo turístico que le hacía subir y bajar el valor de la peseta. Subía la peseta, mejor dicho, en el verano boreal por la tremenda afluencia de turistas y bajaba en el invierno boreal por la existencia del flujo turístico. Esto se les arregló, digamos, con el euro. Como se pegaron al euro, suprimieron todo ese tipo de volatilidades. Pero ellos, bueno, ellos tienen el euro y nosotros no. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, espero les haya quedado claro. Cualquier cosita me consultan o me escriben. Estamos por hoy finalizada la clase de hoy. Si no hay ninguna pregunta. No, por ahora no. Bueno, gracias chicos. Que tengan buenas noches. Que estén bien. Gracias, profe. Buenas noches. Nos vemos. Adiós. No, profe. Buenas noches.